Escuchaba declaraciones de Jaime Durán Barba, ustedes recordarán, ¿no? Jaime Durán Barba, uno de los artífices del triunfo de Mauricio Macri allá por el 2015, el hombre que le trajo a esa campaña un aire de novedad en lo que hace al manejo de redes, segmentación de públicos, ¿no? Del público electoral, quiero decir. Y que hizo realmente de modo muy exitoso, porque finalmente terminó coronando su candidato, que en ese momento era Mauricio Macri. Últimamente Jaime Durán Barba viene tomando distancia de Macri, viene tomando distancia de lo que uno podría considerar la debacle de Mauricio Macri, que sigue siendo un tipo poderoso, que hoy incluso tiene un candidato propio en el partido final, que es este balotaje, pero que realmente no puede ser él el candidato, digamos, ¿no? Tiene que digitar desde afuera, así como hace en Boca, ¿no? Que está Ibarra, pero él no puede candidatearse a ser presidente de Boca, porque su imagen genera mucho rechazo. Ha construido finalmente una cantidad de gente que lo rechaza, que hace inviable su reelección. Como fue también allá en el 2019, quiero decir. Pero hoy hace inviable su reelección. Pero Jaime Durán Barba lo conoce sus pliegues públicos, pero también los pliegues privados, ¿no? Porque fueron muchos años de trabajo conjunto y en algún momento incluso se hablaba de Durán Barba como el cerebro de Macri, ¿no? Todo lo que Macri no podía decir y balbuceaba, Jaime Durán Barba lo ordenaba, le daba junto a Marcos Peña forma al contenido a veces difuso de la propuesta de Macri y terminaban dándole un mensaje consistente que hizo nada más y nada menos que en el 2019, y más allá de todo, fueron a buscar el voto antiperonista. Con el 41% de los votos terminó Macri en esa elección, donde cayó derrotado por Alberto Fernández. Pero así todo, después de un gobierno desastroso, después de un hiperendeudamiento, después de un default en pesos, nada más y nada menos, después de retornar a las medidas de las que había jurado, entre ellas el cepo, o el mal llamado cepo, y no es otra cosa que la administración del tipo de cambio, la administración de una divisa que vos solo fabricás con comercio exterior. Bueno, la tenés acá, no la podés imprimir. Es decir, después de un desastre así todo, Mauricio Macri, cuando todavía Durán Barba estaba con él, pudo, en un plazo muy corto, revertir ese rechazo y llevarlo a un 41% de adhesiones. Las últimas encuestas indican que el apoyo de Macri a Milei le está dando a Milei la gran oportunidad de romper finalmente el techo de los 30 puntos que tuvo en la PASO y que tuvo en la primera vuelta. Habrá que ver si ese despegue es un despegue que le permita superar el 50% de los votos o no. Pero sí, Macri consiguió sacarlo de lo que parecía un sitio para Milei imposible de remover, ¿no? Que era ese techo de los 30 puntos. Ustedes verán que Milei ya ha adoptado prácticamente el discurso de Patricia Bullrich, es decir, ha adoptado un discurso que ha sido derrotado en la elección y se ha despojado también de todo aquello que le daba matiz o le generaba diferencia frente al resto de los candidatos de, entre comillas, la casta. Hoy Milei es la casta despeinada, pero es la casta igual. Y Jaime Durán Barba dice algo que a mí realmente me llamó la atención. Dice, el PRO pensaba que ganaba y armó medidas para torturar al pueblo. ¿Cómo es esto? Vamos a escuchar un pasaje de Durán Barba en esta era en la que a muchos macristas, por ejemplo Pablo Belluto y tantos otros, le dio por revisar las cosas que estuvieron defendiendo en todos estos años. No cuando se las decíamos nosotros, sino cuando a ellos se les antojó, que es básicamente cuando el pueblo le impuso la derrota, ¿no? Cuando el pueblo le impuso una derrota nuevamente, fue en el 2019, pero también ahora, sí, en el 2023. Bueno, 2 derrotas consecutivas de estas características los pusieron a revisar
¿Qué estuvieron haciendo en todo este tiempo? Vamos a escuchar a Durán Barba, a ver. Milei creo que cayó en una pedantería después de las PASO. Se le sintió, ya gané, una sola vuelta. ¿Qué es lo que le pasó originalmente al PRO? Hace 1 año y medio dijeron, ya ganamos, vamos a ganar. Era cuestión de armar el gabinete, sí. Ya estaba. Y de armar las medidas con que vamos a torturar al pueblo. ¿Cómo les hacíamos a los negros? Con estas medidas, perfecto, porque ya somos mayoría. No, la gente no quiere sufrir, no hay triunfadores anticipados, ambos están en posibilidad de ganar, depende de cómo hagan la campaña y depende de cómo hagan para crecer en una arena movediza. Los peronistas y sobre todo los kirchneristas han insultado tanto, han perseguido tanto al PRO y al Juntos por el Cambio, que ahora no es fácil que logren que les ayuden. Bueno, reparte para todos lados, ¿no? Durán Barba, pero sí admite y asume que el PRO, partido del que él fue parte constitutiva, el PRO gastó por anticipado, ¿no? Al pueblo no le gusta sufrir, dice. Está claro que Durán Barba asocia lo que eventualmente podría haber sido un triunfo de Patricia Bullrich a una vuelta de tuerca más sobre las políticas de ajuste y represión, ¿no? Así que me da la impresión de que hay un sector que está entrando en este proceso reflexivo. Es interesante, realmente, que esto ocurra, que esto pase, porque estamos a muy poquitos días de un balotaje donde esta gente también va a votar. Y cuando digo esta gente, no hablo de Jaime Durán Barba en particular, sino de los muchos que pueden pensar parecido a Durán Barba. Sí, hay mucha gente que piensa así. Una vez se dice, che, ¿quién puede seguir a Milei? Bueno, gente que piensa como Milei. No sé si en todo, pero en una parte. Che, ¿quién puede seguir a Mauricio Macri? Bueno, mucha gente que piensa como Mauricio Macri. Capaz que no en todo, pero sí en buena parte. Bueno, finalmente que haya algunas referencias públicas que comienzan este proceso lento de revisión de sus actuaciones en los últimos años, bueno, interesa de cara a este balotaje sobre el que estamos prácticamente encima. Y en esto también, creo yo, es necesario que destaquemos algunas cuestiones. A mí me cuesta más, ustedes saben, muchos de los que constituimos el Destape, somos gente que ha integrado listas negras durante el gobierno de Mauricio Macri. Hemos sido perseguidos en nuestros trabajos. Nos ha costado mucho rearmarnos. Y a veces uno tiene, no sé si sed de venganza, porque no me gusta la palabra y nunca pedí venganza para nada, para nadie. Es más, es un sentimiento que detesto. Sí, sed de reparación. Uno descubre con los años que la vida pone a la gente en su lugar y que a veces no tiene que esperar nada de la gente. Porque lo que no da uno te lo da otro y porque a fin de cuentas la vida termina ordenando, ¿sí? Y la vida también puede terminar reparando. Si yo exigiera hoy algún tipo de cosa de estas personas que han tenido en ese tiempo oscuro de la democracia reciente, bueno, la verdad que me pone contento que hayan entrado en un proceso de reflexión, me pone muy contento que haya intelectuales con los que hace rato no coincidía en nada, poder coincidir en una sola cosa. Me hace sentir nuevamente que tenemos la posibilidad, al menos, de jugar en una misma cancha y con valores parecidos. Y siempre digo esto, no en lo absoluto, no en la totalidad, pero sí en cuestiones que son esenciales. ¿Queremos la democracia como sistema? ¿Es para nosotros la democracia un sistema valioso? ¿Nos es útil a pesar de sus insuficiencias? Probablemente cuando hablemos de otros asuntos, con, por ejemplo, ese grupo de intelectuales que salió a firmar una solicitud en apoyo a Massa, y otros que también desde el campo habitual del macrismo se manifiestan cercanos a Sergio Massa o en contra de Milei, probablemente si nos ponemos a charlar otras cosas vamos a tener divergencias.
probablemente si nos ponemos a profundizar, esas divergencias hasta sean insalvables. Pero creo que también, no solamente el miedo no es sonso, sino que la experiencia tiene que dar, la madurez tiene que dar algún tipo de inteligencia distinta. Y en esa inteligencia a mí me da por saludar y celebrar que se manifiesten en un sentido, es el sentido que yo comparto, y es que Milei es un peligro para la democracia y que aún con todos los problemas la democracia sigue siendo un sistema que nos puede contener a Beatriz Arlo y puede contener a Roberto Navarro, puede contener a gente que ha firmado esta solicitada y que es gente muy, muy valiosa, pero que en muchos casos funcionó durante años como dadora de credibilidad al macrismo. Bueno, pero también nos puede contener a nosotros que hemos sido, en buena parte, protagonistas de las resistencias a los gobiernos macristas. Y hoy vemos, desde esas veredas separadas, que hay un peligro mayor. Y ese peligro acecha, ese peligro está representado por algo que es la ultraderecha, que creíamos que en la Argentina no existía, que algunos los advertimos, otros no lo querían ver, que dijimos que el macrismo era el huevo de la serpiente, y que planteamos que venía Mauricio Macri a derechizar a la sociedad argentina, a proponerle una derechización a la sociedad argentina y que un sector de la sociedad lo iba a aceptar. Yo sé que otros piensan distinto. Hay una mirada paternalista sobre los que votan a la derecha o a la ultraderecha, ¿no? Hay una mirada paternalista. No saben lo que hace. Perdona a los dios, no saben lo que hacen. No, sí saben lo que hacen. No creen en las mismas cosas que nosotros. Y la verdad es que yo creo que los que creemos en la democracia, aún con nuestras profundas distancias, somos y vamos a ser protagonistas de un futuro mejor. En tanto que aquellos que no creen, y siempre están obviamente invitados a creer en este sistema, son de alguna manera gente que la hace bastante más difícil. Reivindicar negacionistas, apoyar con el voto a gente que tiene discursos anclados en las defensas que hicieron Videla y Macera de un genocidio, es injustificable por donde lo quieras ver. Pero bueno, si tenés una mirada paternalista, si uno también romantiza el infantilismo político, cosa que no está mal, son posturas. Pero siempre hace falta que haya voces que al fascismo le digan fascismo, que a la ultraderecha le digan peligro, y que a la democracia le digan que sí. Hacen falta esas voces. Y esas voces, a mi modo de ver, no son voces que se puedan comparar con las de los que plantean lo contrario o no plantean nada. Los indiferentes, los que no creen en la política, los que están enojados con la vida. Bueno, no necesariamente se construyen grandes cosas con esos relatos, ¿no? Sí se puede construir destrucción. Miren qué paradoja. Porque para destruir se necesita también un proceso. Hay un proceso previo de la destrucción. Y el proceso previo a la destrucción es decir que todo es lo mismo. Y a veces también, y en esto me hago cargo, a veces también no interpretar que en personas como las que hoy estaba mencionando, este grupo de intelectuales, o Pablo Beluto, o el propio Durán Barba, no interpretar que cuando se corren del lugar de la persecución entonces ya no pasan a ser enemigos, y que en todo caso pueden ser gente con la que pensamos distinto, diferente, antagónicamente en muchos casos, pero que defendemos la vida, defendemos la libertad de poder decir una cosa o lo contrario, y también la democracia. Y que creemos que hay un pacto democrático y que ese pacto democrático debe ser consolidado con una votación en este balotaje que no sea una votación que favorezca
a Javier Milei. Me parece que es bueno decirlo, me parece que hay que abrir los brazos, me parece que hay que dar vuelta a la página. Creo que es muy importante celebrar y festejar que aquellos que alguna vez estuvieron dominados por la droga del antikirchnerismo rabioso, como dijo Pablo Abeluto, bueno, estén en un proceso de dejar de lado estas miradas que poco han construido y que han sembrado mucho rencor, han sembrado mucho odio, y que hoy de algún modo u otro lo que estamos es frente a una situación que se podría haber evitado si esta súbita reflexión ante una instancia límite como la que estamos viviendo se hubiera tomado antes. Quiero decir, el antikirchnerismo ha sido para la democracia argentina un veneno, como históricamente ha sido el antiperonismo. Intoxica las instituciones, intoxica el debate político, frustra a generaciones, porque al fin de cuentas uno tendría que ver una situación, un lugar en el que demos alguna vez superada esta antinomia. Pero para dar por superada una antinomia, los unos y los otros tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Y esa voluntad de hacerlo no tiene que ser solamente una voluntad electoral. Ojo, por algo se empieza. Pero no tiene que ser solamente una voluntad electoral. Tiene que ser una voluntad visceral. Una voluntad que surja de la necesidad de respetarnos. Una voluntad que se alimente de la necesidad de construir un país mejor para nuestros hijos. Los hijos de los que pensamos distintos, pero que queremos que tengan un país. Un país con gente que no esté pensando en irse. Un país con gente que no se levante todos los días abatida por pensar o suponer que nació en un país que no es el mejor del mundo, sino el peor. Hay que dar vuelta a la página alguna vez. Esta confesión de Durán Barba, que hacía hoy, como también la confesión de Pablo Abeluto, nos invitan a creer que eso es posible. No sé si será ahora, pero ojalá llegue ese momento en el que aprendamos que las diferencias no habilitan a perseguir, que las diferencias no habilitan a corromper las instituciones de la democracia para perseguir a dirigentes políticos. Ojalá haya también una autocrítica, porque esto viene del fondo de la historia. Viene del fondo de la historia cuando el peronismo quedó proscripto, cuando a Irigoyen le levantaron procesos. El fondo de la historia, todos aquellos que alguna vez fueron referencia del pobrerío, fueron perseguidos y castigados. Y es necesario que esto se revierta. Para eso, lo que necesitamos es más democracia y también más memoria. Porque no es lo mismo dar vuelta a la página que olvidar. Dar vuelta a la página quiere decir seguir viviendo para construir algo distinto de lo que nos separó. Y en ese lugar distinto no es que reine la unanimidad. En ese lugar distinto simplemente nos soportamos por el bien de nuestros hijos. Un país unido por la radio.